Hemos dado amor y confianza, hemos hecho pactos solemnes, pero posteriormente hemos sido traicionados. Oseas nos muestra cómo Dios también siente la traición de aquellos que han hecho convenio con Él y luego han violado esa confianza. A través de esa enseñanza examinaremos nuestra propia vida para buscar experiencias que ayuden a entender el mensaje de Oseas. En la época de este profeta, los israelitas estaban bajo la influencia de la religión y la cultura de sus vecinos. El nivel de cultura de los agricultores radicados en la ciudad y la fertilidad de sus rebaños y campos aparentemente causados por los dioses y diosas de la fertilidad atrajeron a los israelitas. Los ritos mediante los cuales la gente suplicaba a los dioses de la fertilidad eran obscenos. Y aunque Israel había hecho convenio en el Sinaí de llegar a ser un reino de sacerdotes y una nación santa para Dios, en la época de Oseas, el pueblo de Dios se había hundido profundamente en las prácticas de los cananeos, cuya forma de vida debían haber rechazado. Dice en el libro de Oseas 1, del 2 al 10, Dios le habló al profeta Oseas: ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Oseas obedeció y se casó con Gomer, la hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Entonces Dios le dijo a Oseas: el rey Jehú ha cometido muchos crímenes en el valle de Jezreel. Por lo tanto, en ese mismo valle derrotaré a su ejército, castigaré a sus descendientes y acabaré con el reino de Israel. Por eso a tu hijo le pondrás por nombre Jezreel. Tiempo después, Gomer volvió a quedar embarazada y tuvo una hija. Entonces Dios le dijo a Oseas: a esta niña la llamarás Lo-Ruhama, que quiere decir no compadecida, porque no volveré a perdonar ni a tener compasión de los habitantes del reino de Israel. Solo tendré compasión de los habitantes del reino de Judá. Yo mismo los salvaré, y para eso no necesito ejércitos ni armas de guerra. Cuando Gomer dejó de darle pecho a Lo-Ruhama, volvió a quedar embarazada, pero esta vez tuvo un hijo. Entonces Dios le dijo a Oseas: a este niño lo llamarás Lo-Amí, que quiere decir no mi pueblo, porque los israelitas ya no son mi pueblo, y yo he dejado de ser su Dios. Pero un día los del reino de Israel volverán a ser como la arena del mar, que no se puede contar. Cuando llegue ese día, ya no volveré a decirles: ustedes no son mi pueblo. Al contrario, les diré: ustedes son mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida. Empleando la figura de un matrimonio, el Señor a través de Oseas enseñó a su pueblo que aunque le había sido infiel, aún así Él no se divorciaría o los expulsaría, si como pueblo se volvían a Él. Aunque Oseas habla de una nación, el mismo principio se aplica a los individuos, aún aquellos que han sido gravemente infieles a Dios. Pueden volver a establecer su relación con Él, si lo hacen con sinceridad de corazón, ¿verdad? Con un arrepentimiento genuino. Pero vemos aquí también que Dios tiene una manera de atraer a su pueblo. En Oseas 2, del 6 al 8, dice la palabra: por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Y vamos a intentar desmenuzar el versículo para entenderlo mejor. Cuando la palabra dice: yo rodearé de espinos su camino, para atraer a Israel al arrepentimiento, Dios promete el colocar un seto, es decir, un cerco de espinos en los lados del camino, para que les provocara dolor cuando Israel se desviara del camino correcto y para que el camino equivocado fuera difícil de encontrar. Cuando Dios rodea de espinos nuestro camino, usualmente esto no nos agrada. Algunas veces pensamos que Dios está en contra de nosotros, cuando los espinos nos hieren
Y no podemos encontrar el camino equivocado, ese que nos trazamos, creyendo en nuestro propio entendimiento que es el correcto. Y aunque sepamos que no es el correcto, es el que queremos. Y esto en realidad es una de las más dulces expresiones del amor de Dios, el rodear de espinos el camino y cercarnos. Y aquí es donde volvemos a confirmar el amor tan grande del Creador, que aunque no tenga el pecador la voluntad de volver a sus caminos, Él puede y quiere rodearlo para atraerlo a Él al camino correcto. Iré y me volveré a mi primer marido. Cuando Dios permite que pasen los placeres pasajeros del pecado, entonces vemos que no era tan bueno ese camino que escogimos. En el caminar sin el Señor, nuestros ídolos parecen atractivos, hasta que Dios los saca a la luz, los expone. Entonces es cuando estamos listos para volver al Señor, volver al redil. Así es. Ella no reconoció que yo le daba trigo. Esta parte se refiere aun cuando Israel se fue en pos de otros dioses, el Señor aún proveía para ellos. Esto mostró su gran amor sin egoísmo hacia Israel, su misericordia. Aun cuando Israel tomó lo que Dios les proveía, ellos lo ofrecían a Baal y aún así el Señor les amaba. Así es. Es decir, las bendiciones que Dios nos da, salud, bendiciones económicas, un matrimonio, unos hijos, un hogar, dejamos atrás todo eso para ir en pos de dioses falsos, una falsa felicidad, un falso amor, y aún así el Señor en su infinita misericordia está siempre dispuesto a recibirnos con brazos abiertos. Que ofrecían a Baal. Esta frase quiere decir que este principio muestra qué tan ofensiva es en realidad la idolatría para Dios. Porque cuando alguien ofrece a un ídolo, eso que da, lo ha recibido del Señor, lo ha recibido de Dios. Y leía esto en internet. Dios le da al hombre la capacidad para hacer un hacha y los clavos de ese hierro, y la energía para cortar un árbol, la habilidad para dar forma a la madera en vigas. Dios le da al hombre la inteligencia para hacer un mango de esa madera y una cabeza del hierro, y combinarlos para que se convierta en un martillo. Luego el hombre toma las vigas, los clavos y el martillo, y clava a Dios en la cruz, donde Cristo voluntariamente extendió sus brazos, muriendo en esa cruz para tomar la culpa y la pena que merecía el pecado del hombre, y también para hacer una relación nueva, restaurada entre Dios y el hombre. Pero luego vienen las consecuencias, y eso lo podemos ver en Oseas 2, del 9 al 13. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo. Dios guardó y proveyó para su pueblo, pero ellos esto lo ofrecieron en sacrificio a Baal. Así que Dios tomaría esa provisión, y mientras Israel sentía su necesidad y privación, quizás se volverían al Señor. Estas son las consecuencias, pero también es la manera de volver en arrepentimiento al camino correcto. Pero llega la restauración de Israel. Es verdad, y así lo podemos ver en Oseas 2, 14 y 15. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí,
y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Amén. Yo la atraeré, hablaré a su corazón. Una vez que Israel haya sentido la incomodidad de su privación, entonces escucharía la voz de Dios una vez más. Y él la atraería hacia sí mismo. Yo la atraeré. Este es un tipo de poder singular. Yo la atraeré. No voy a llevarla, ni siquiera yo la acercaré, o yo la arrastraré, o yo la forzaré. No, yo la atraeré. Es una palabra notable que nos enseña que la atracción de amor sobrepasa en poder todas las demás fuerzas. Pero esa también es la forma en la que el diablo arruina a un ser humano. Él tienta con palabras dulces, expresiones dulces y carnadas de placer. Y el Señor, en su misericordia, determina que Él hará una mejor oferta que el diablo. Y Él ganará esa alma para sí mismo. Amén. De manera más fuerte que cualquier fuerza de resistencia que podamos ofrecer. Amén, aleluya. Cuando dice el valle de Acor por puerta de esperanza. Acor significa problema. Así que el valle de Acor es la calle de problemas. Era un lugar de problemas, donde el pecado de Acán fue descubierto y juzgado. Y esto lo vemos en el libro de Josué 7:26. La restauración de Dios es tan grande que Él transformará el valle de problemas en una puerta de esperanzas. Amén. Amén. Cuando dice, allí cantará como en los tiempos de juventud. Cuando Israel sea restaurada, ella será restaurada en alegría. Los placeres pasajeros del pecado son olvidados y los verdaderos placeres de Dios son restaurados. Amén. Y llega nuevamente la restauración de la relación y la bendición. Y dice la palabra en Oseas 2, del 21 al 23. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de los Ruhamá. Y diré a Lohami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Este es el principio que Jesús enseñó. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Y en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Es que los dioses falsos no quieren nuestro amor, ellos quieren nuestro temor, nuestra obediencia, nuestro sacrificio y devoción como de esclavos. Pero el verdadero Dios y el Dios vivo quiere nuestro amor, dado gratuitamente y disfrutado en una relación con Él. Amén. Y aquí en Oseas vemos una restauración completa. Vemos que los 3 hijos de Osea, nombrados con marcas de juicio, esos nombres raros que mencionaste ahora tienen sus nombres restaurados en señales de misericordia, de gracia y de restauración. Ya no será aquel que adulteró, ya no será aquel que traicionó, ya no será aquel que pecó. Ahora será el que Dios restauró y ahora es testimonio. Amén. Y con esto quiero decirles que este pasaje de Oseas no se debe tomar como un ritual para atraer al cónyuge, como una oración repetitiva tipo rezo. Esto tiene un significado tan grande del amor y de la misericordia de Dios con su pueblo. Y nosotros somos parte de su pueblo porque le amamos, porque le creemos, porque le recibimos y le aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida. Si verdaderamente entendemos esta enseñanza, notamos que no nos diferencia de nuestro cónyuge, porque aunque él fue quien cayó en adulterio, en este pasaje todos hemos traicionado a Dios. Lo hemos sacado de nuestra vida, de nuestro hogar. Cuando han sido
tantas las bendiciones que nos ha dado. ¿Y qué hicimos nosotros? Ir tras dioses falsos, el mundo, el dinero, las cosas banales, etc. Este capítulo es un llamado a hacer un pacto sagrado con el Creador, Amén. consagrar nuestra vida a Él, nuestra familia a Él, y que vivamos de tal manera que no le toque rodearnos con ese cerco de espinos, porque causa dolor, ¿cierto? Sí, amor, bastante. El mensaje del libro de Oseas es claro y cumple su propósito de revelar la voluntad de Dios y su plan para el pueblo. Pero también nos enseña que lo que Dios hace por Israel, Oseas lo hace por Gomer. El perdón y el amor que Dios extiende hacia un pueblo adúltero, Oseas, un hombre imperfecto, lo extiende hacia su esposa adúltera. La historia de Oseas nos recuerda que así como el adulterio sexual daña una relación matrimonial y causa un dolor profundo, el adulterio del corazón por parte de Israel dañó su relación con Dios, pero por su gracia el Señor prometió que la restauraría. Así que no deberíamos perder de vista la clara enseñanza. El matrimonio de Oseas con Gomer, Dios lo utiliza para indicar tanto su desagrado con el pueblo del pacto como su amor por él mismo. Amén, así es. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Romanos 5:8. Y esto también nos muestra que aunque en Deuteronomio 24:1 y Mateo 19:7 permiten el divorcio cuando el adulterio rompe la unión del matrimonio, de ninguna manera ordena el divorcio. Si Dios ordenara el divorcio en el caso de adulterio, aquí Él estaría yendo en contra de su propio mandamiento. Exactamente. Y esa parte de los permisos o la permisividad, ya la explicamos en un video anterior, no es un permiso que Dios da como si fuera su voluntad y Él tuviera que responder luego por esas consecuencias a las que Él permitió. No, es algo que el Señor en tu libre albedrío te deja hacer. Es tu decisión y son también tus consecuencias. Y esto también nos muestra un importante principio sobre el amor. Oseas es dirigido a amar, aun cuando debió haber sido difícil el amar de esa manera, ¿cierto? A una esposa adúltera. Pero las escrituras nos muestran que el amor es en gran manera un asunto de decisión y voluntad. Y cuando nos dirigimos a nosotros mismos a amar a alguien que Dios nos dice que debemos amar, podemos lograrlo. Por lo cual, es que ya no te amo, no es fundamento válido para el divorcio, porque entonces se asume que el amor es algo que está más allá o fuera de nuestra voluntad. Porque Dios le ordenó a Oseas que fuera de regreso con su mujer, que aún le era infiel. No solamente por el bien de Oseas y de su mujer, sino para que ellos también se pudieran convertir en una lección de relación de Dios para con su pueblo. En conclusión, la mejor oración para ese cónyuge que está apartado de Dios y de su hogar es rodearlo con un cerco de ángeles que le ministren en su vida de día y de noche. No le mandes cercos de espino, eso es trabajo de Dios. Si no sabes cómo orar, aquí encontramos 10 motivos de oración en el libro de Oseas. Primero, petición por un corazón fiel y comprometido. Con Dios en medio de las distracciones y tentaciones, tomando inspiración de la imagen del matrimonio espiritual en Oseas. Segundo, confesión de idolatría y búsqueda del perdón. Reflexionando sobre las advertencias contra la idolatría en Oseas 4 del 12 al 13. Tercero, petición por un espíritu de arrepentimiento y retorno a Dios. Un retorno genuino, tomando inspiración de las llamadas de arrepentimiento en Oseas 6 del 1 al 3. Cuarto, confesión de falta de conocimiento de Dios y búsqueda de su presencia. Y pidamos experimentar más de su presencia, basándonos en el llamado a conocer al Señor en Oseas 6:6. Quinto, petición por justicia y rectitud en nuestras relaciones. En nuestras relaciones personales y sociales, tomando inspiración de las exhortaciones a la justicia en Oseas 10:12. Sexto, confesión de cualquier actitud de autosuficiencia
y petición por dependencia en Dios. Confesemos y pidamos a Dios que desarrolle en nosotros una dependencia saludable en Él, basándonos en las advertencias contra la autosuficiencia en Oseas 13:6. 7. Petición por compasión y misericordia hacia los necesitados. Tomando inspiración de las exhortaciones a la compasión en Oseas 14:3. 8. Confesión de cualquier falta de gratitud y agradecimiento. Basándonos en el llamado a la gratitud en Oseas 11 del 3 al 4. 9. Petición por sanidad espiritual y restauración. En nuestras vidas y en la sociedad, tomando inspiración de las promesas de restauración en Oseas 14, 4 y 5. Y 10. Agradecimiento por el amor incondicional de Dios. Agradezcamos a Dios por su amor incondicional y constante, basándonos en la imagen del amor fiel de Dios en Oseas 11 del 8 al 9. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones, un abrazo.